Hola, esta entrevista te la proponemos, Federico, en el marco de la actualización académica de acompañamiento a los procesos de inclusión desde la educación especial de ISEP, de la provincia de Córdoba. Trabajamos y formamos a docentes de apoyo a la inclusión. Les voy a presentar a Federico. Federico Sykes es realizador cinematográfico, diseñador de imagen y sonido, es egresado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Es también docente de la materia Adaptación del material audiovisual para personas sordas. Es creador y director general del Festival Internacional de Cine Sordo, FICSOR, en sus dos ediciones, 2016 y 2018. Actualmente, Federico trabaja como asesor sordo profesional en accesibilidad audiovisual de la Dirección de Accesibilidad dentro de la Dirección Nacional de la Inclusión de las Personas Sordas. Te agradezco, Federico, que nos acompañes. Tu testimonio es muy importante para este módulo y para conocer tu trayectoria, tu manera de haber experimentado los procesos de inclusión. Y nos interesa preguntarte y saber cómo viviste vos ese proceso de inclusión. Antes que nada, quiero agradecerte, Beatriz, por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de encontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias. En segundo lugar, con respecto a esta pregunta que me realizás, no, yo les cuento, vengo de una familia oyente, que antes de que yo naciera no tuvieron contacto con una persona sorda. Mi mamá tuvo un parto normal, sin complicaciones, sin enfermedades. Yo era un bebé totalmente sano, feliz, estaba bien. Alrededor de los 7 meses de edad, mi mamá comenzó a llamarme, me decía Fede, yo la verdad que no conectaba con la mirada. Y a mi mamá le llamó la atención, empezó a sospechar que algo pasaba. Sentía que algo pasaba a nivel audición conmigo. Le comentó a mi papá, le decía, me parece que Fede no escucha. Y mi papá le decía, no, vos estás preocupada por demás. Él está bien, está feliz. Pero mi mamá seguía con esta duda. Me llevó un día a un cumpleaños de chicos, yo estaba jugando. En un momento hubo un ruido muy grande, todos los bebés se asustaron, empezaron a llorar y yo era el único bebé que no se puso a llorar. Seguía observando las cosas alrededor, no, la cara no cambió para nada, mi reacción no hubo alguna. Mi mamá ahí terminó de darse cuenta que algo pasaba. Al tiempo estaba ella mirando un programa donde había un médico invitado y comentó a este médico cómo se podía descubrir que un nene tenía sordera. Y recomendó que agarraran una tapa de una olla de metal, si pueden 2 mejor, y en el momento en que el bebé estuviera durmiendo, acercarse hacia él y hacer ruido con estas 2 tapas. Obviamente, si el ruido despertaba al bebé, significaba que escuchaba perfectamente. Si el bebé seguía durmiendo, claramente significaba que había que llevarlo al médico a hacer algún control. Mi mamá dijo, bueno, vamos a probar. En ese momento yo no me desperté, no me di cuenta de ningún ruido y mi mamá finalmente dijo, llevémoslo al médico. Me llevó al hospital de niños,
al Gutiérrez. Me hicieron los estudios correspondientes durante 3 meses. Y el diagnóstico final fue la de hipoacusia. Toda mi familia no estaba preparada para esta noticia. Fue una sorpresa muy grande. Empezaron a consultar con médicos, cómo tenían que hacer, cómo iba a ser la atención con un hijo sordo, porque en ese entonces no había información al respecto. Decidieron como familia llevarme a rehabilitación, a fonoaudiología. Empecé la rehabilitación a los 2 años con audífonos, pero mis padres seguían preocupados por cómo iba a ser la educación en mi futuro. Si iba a ir a escuelas de sordos, si iba a ir a escuelas de oyentes acá en Capital, porque la realidad es que el sistema educativo, especialmente para personas sordas, sentían que iba a atrasar mi educación. Y mis padres estaban acostumbrados y querían que yo tuviera una educación igual que mis hermanos. Fue un gran desafío. Decidieron mandarme a una escuela de oyentes. Y en la primaria fue una escuela pública, con chicos oyentes. Fui a jardín en esa escuela y luego a primaria. Y durante los primeros años de la escolarización tuve contactos con personas oyentes, pero no tenía comunicación alguna. No disfrutaba. No tenía una comunicación alguna, pero disfrutaba de las actividades recreativas. Cuando empecé primer grado... Fede, en ese comienzo de tu escolarización en el jardín, en la primaria, ¿tuviste algún acompañamiento para que vos te sintieras incluido? No. La realidad es que no. Durante los primeros años de la escuela no sabía que yo era sordo, qué significaba ser sordo, no sabía que yo tenía un problema. Podía jugar, podía dibujar. Pero justo en primer grado, cuando empecé la primaria, me empecé a sentir un poco distinto. Antes la realidad es que no pasaba esto porque jugaba, me divertía, me sentía igual a los demás. Era un nene feliz. Pero al comenzar la primaria empecé a sentir algo distinto. Me acuerdo que las maestras, cuando se ponían de espalda para escribir en el pizarrón y mis compañeros se ponían a hablar, en ese mismo momento yo me empecé a sentir solo. No entendía qué pasaba. No entendía cuál era el problema, por qué yo me sentía así. Con el correr del tiempo descubrí que era sordo. Pero no estoy hablando de la discapacidad en sí. Yo no contaba con apoyo alguno. Los maestros no se daban cuenta de que yo estaba ahí. Yo asistía a clase, pero no tenía maestro de apoyo. Mucho tiempo después sí lo obtuve. Y ahí fue que me di cuenta que mi vida empezaba a cambiar. Cuando fui creciendo, me di cuenta que empecé a sentirme que no podía aceptar mi identidad. No me sentía integrado. Sentía que había obstáculos entre las personas oyentes y yo. Empecé a sentir discriminación por la forma de hablar que yo tenía, porque, claro, al no poder escuchar bien, la forma de hablar era totalmente distinta a los otros chicos. En ese momento tenía sobrepeso y también me discriminaban por eso. La verdad que fue un esfuerzo muy grande. Estoy hablando en los 90, de los años 90. La palabra bullying no existía en ese entonces.
es muy nueva. Entonces no sabía que eso era bullying, que me estaban haciendo bullying a mí. En un momento la realidad es que pensé en un suicidio porque no me aceptaba así. Tenía problemas con mi familia, en la escuela, yo no entendía qué estaba pasando con mi Fede, vida. una pregunta. Hay un video tuyo que se llama Las personas sordas extranjeras en su propio país. O sea que vos nos estás contando que te sentiste extranjero, que estabas afuera de los ámbitos sociales, educativos. ¿Cómo se fue dando ese proceso de inclusión? ¿Quiénes te ayudaron? Eh, ¿La escuela te ofreció espacios para sentirte propio de ese espacio, participando realmente? Fue muy difícil. Justamente como dice ese video, personas sordas argentinas extranjeras en su propio país. En un momento que yo no sabía lengua de señas argentina, no sabía que existía este idioma, que había una comunidad sorda, porque mi educación fue oralizada. Era un esfuerzo para mí ir a los tratamientos, a la rehabilitación, tratar de buscar la forma de integrarme en la sociedad. Cuando me encontraba con personas que me hablaban de forma oral, yo adentro sentía una desconexión, no me sentía satisfecho, sentía que me faltaba algo. Yo aprobaba las materias, seguía con mi educación, seguía avanzando, pero la única dificultad que yo encontraba es que en la escuela no me entendía, no me lograba entender con las maestras, entonces necesitaba una maestra de apoyo en mi casa. Y en casa sí, iba todo bien porque la relación era particular con una sola persona, y en la escuela, al tener un contexto donde había más personas, me complicaba la situación comunicacional, tenía que copiar, entonces yo copiaba en mi escuela y con la maestra particular me explicaba, entonces estaba como escolarizado todo el día, era un doble esfuerzo que yo tenía que hacer. Claro. Sentía que no tenía infancia porque no jugaba, no tenía contacto con mis compañeros. Yo veía que ellos iban a la escuela, a la mañana jugaban, a la tarde se juntaban a jugar al fútbol, iban al cine, y yo no, me quedaba en mi casa estudiando, haciendo este esfuerzo de todo lo que vi en la escuela, repasarlo en casa. Mi objetivo único era aprobar la primaria. ¿Y qué hubiera faltado en esa escuela para que realmente vos atravesaras una trayectoria eh, como los demás chicos y chicas? Te pregunto en la escuela, porque claro, como vos decís, el trabajo en tu casa era con una maestra de apoyo, pero en una institución, ¿qué te parece que hubieras necesitado? Recién decías, las maestras hablaban de espaldas o escribían en el pizarrón y hablaban y vos no podías enterarte de eso. Esas pequeñas cosas, ¿cómo las pensás hoy después de haber atravesado toda una trayectoria? Mira, te cuento, yo a los 23 años descubrí la lengua de señas y ahí fue un cambio rotundo en mi vida, fue un antes y después. Como dije anteriormente, yo crecí oralizado, yo no sabía nada de la comunidad sorda, sentía que estaba en mi burbuja, que mis papás me cuidaban, mi familia me protegía, y luego cuando descubrí la lengua de señas, me di cuenta que
pude acceder a un montón de información, a una cultura nueva, a construir mi identidad. Y ahora con 37 años veo el pasado y sí, me doy cuenta lo importante que hubiera sido aprender lengua de señas desde temprana edad. Porque como te decía, la lengua de señas me ayuda a construir mi identidad, mi cultura, a saber quién soy, a encontrarme. No me arrepiento de mi pasado. Sí, si veo chicos sordos en una escuela, yo recomiendo que lo primero que hagan es aprender lengua de señas, que puedan comunicarse en su idioma, que aprendan a compartir. Porque cualquier chico tiene derecho a acceder a la información en su idioma, ya sea inglés, español, lengua de señas. Es muy importante que cualquier chico pueda acceder en su idioma a toda la información. Porque yo cuando encontré la lengua de señas pude capacitarme al igual que cualquier otra persona oyente. Yo justamente estoy en la lucha para que se incluya la educación bilingüe. Esto significa que sea lengua de señas más español escrito, que se den las dos cosas al mismo tiempo. Que los chicos puedan aprender a leer y a escribir. Eso te iba a preguntar, Fede. Las personas oyentes tendríamos que acceder a aprender la lengua de señas para compartir ese lenguaje, así como estudiamos otras lenguas. ¿Es así? Sí, sí. En mi opinión personal, debería ser una materia obligatoria dentro de la educación. Hace poco, te cuento, el 13 de abril de este año, se aprobó por fin, finalmente, la ley federal de lengua de señas. Y gracias a ella se reconoce a la lengua de señas como la lengua originaria de la comunidad sorda. Reconoce su lucha, reconoce el derecho a la accesibilidad, así que bueno, la comunidad sorda todavía está de festejo gracias a esta aprobación y de a poquito se van abriendo más puertas para que nos podamos incluir dentro de los ámbitos educativos, de salud, jurídicos. Es un derecho. Nosotros tenemos el derecho a acceder a la información. Tenemos el derecho de poder elegir entre la lengua de señas o el español a acceder a la información. ¿Por qué no nos contás brevemente tu trabajo actual y este emprendimiento que es ¿no? el trabajar haciendo cine sordo y, bueno, pudiendo transmitir a través del arte lo que vos pensás y esto que estás diciendo, la celebración de poder comunicar a través de la lengua de señas? A mí siempre me gustó el cine, toda la vida fue algo que me fascinó. Cuando encontré los materiales con subtítulos, me di cuenta que podía acceder a la historia que estaban contando, que podía entrar a ese mundo que yo veía. Cuando descubrí la lengua de señas, me di cuenta de la importancia que eso tenía, porque al igual que los subtítulos me da otra puerta para ese mundo. Al igual que los oyentes, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en Cosquín, yo he trabajado en un festival en esa ciudad. El director de ese festival me pidió que invitara a personas sordas. Era un festival de cine en Cosquín, les cuento. Y cuando las personas sordas llegaron al festival, no prestaban atención a las cosas que estaban pasando. Ahí fue que me di cuenta que había fallado, que faltaba accesibilidad, no había intérprete. Y quise resolver esta situación.
observé que en el mundo hay distintos festivales de cine sordos y que proyectan películas en lengua de señas con subtítulos en el idioma de cada país para las personas que no saben lengua de señas. Así fue como yo pensé en darle lugar a Fixor, que como objetivo tiene visibilizar la identidad, la historia sobre la lucha de la comunidad. Proyectamos material en lengua de señas con subtítulos para un público sordo que puede identificarse con las historias que proyectamos y los subtítulos para aquellas personas que desconocen este idioma. Buscamos crear un impacto. Así como vos comentaste, ya tuvimos la primera y segunda edición del festival en el 2016 y en el 2018 y ahora estamos organizando la nueva edición para el mes de septiembre de este año, que se va a llevar a cabo del 13 al 17 de septiembre. Así que ya estamos en movimiento, arrancando las máquinas para que se lleve a cabo el festival en Capital. Tenemos una página web que es fixor.org.com.ar. Allí pueden ingresar a información sobre actividades. La entrada al festival es totalmente libre y gratuita. Pueden ir a ver el material que se va a proyectar. Pueden aprender sobre accesibilidad. También vamos a tener un día particular para las escuelas. Así que la verdad que con el equipo estamos muy contentos y motivados para este próximo festival. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Voy a estar ahí seguramente en septiembre. Y para finalizar, si te parece, si tenés ganas de decirle, no sé, 2 palabras a las colegas docentes de apoyo a la inclusión, pero también a toda la comunidad educativa, a todas los docentes, ¿qué les dirías? Me gustaría contar una historia, voy a intentar que sea lo más breve posible. Una historia que tiene como protagonista a un niño de 8 años de Saladillo, que fue a la primera edición del festival. Se proyectó una película con personas sordas de España. Y cuando la proyección terminó, este niño vino y me preguntó, Fede, esta película la hicieron personas oyentes, ¿no? No, esta película está realizada por personas sordas. No, vos me estás mintiendo. Yo no te creo nada. ¿Un sordo puede hacer películas? No, es imposible todo esto. Le digo, espérame un minutito. Llamo al director de esta película, obviamente es de España, y le muestro al nene. Y le digo, mira, este es el responsable de la película. Y la cara del nene fue tremenda. ¿Vos hiciste esta película? Sí, fui yo. Empezó a llorar emocionado, me abrazó al director y se fue. Cuando vi la cara de ese nene, ahí por fin me sentí satisfecho. Porque pude mostrar que las personas sordas tienen posibilidades. Pueden hacer cualquier cosa, crear, soñar y realizar sus sueños. Pueden llegar a ser lo que quieren ser. Y eso es lo que yo quiero transmitir, que pueden enseñarle a los chicos sordos que sus sueños se pueden hacer realidad. Ese es mi mensaje para la comunidad educativa. Es importante que haya lengua de señas para que los chicos puedan elegir, transmitir en lengua de señas o de manera oral, pero darle la opción de que puedan elegir y que puedan vivir en un mundo donde estén incluidos. Muchísimas gracias, Federico. Te Muchas mando gracias a vos. un abrazo.